En una cumbre que capturó la atención del mundo entero desde el momento de su anuncio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Moscú para una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Se trataba de un evento histórico, con cada líder acudiendo no solo como representante de su país, sino como un símbolo de dos enfoques distintos hacia el poder y la influencia global. Desde el primer momento, la reunión estuvo cargada de una mezcla compleja de formalidad y tensión. Era más que una simple charla diplomática, y cada detalle parecía calculado para enviar mensajes tanto a los presentes como a quienes esperaban ansiosamente noticias fuera de la sala. Las expectativas para la reunión ya habían alcanzado un punto álgido, con reporteros, analistas y ciudadanos del mundo especulando sobre el posible curso de la conversación. Desde el principio, ambos líderes demostraron posturas firmes y decididas, con agendas que dejaban poco espacio para concesiones. Putin, con su conocida habilidad para la diplomacia controlada, comenzó la conversación aludiendo a la situación en Ucrania, un conflicto que durante años había sido una herida abierta en las relaciones entre Rusia y Occidente. El mandatario ruso no perdió tiempo en aclarar su postura, y con voz calmada pero cargada de autoridad, declaró que la guerra en Ucrania podría llegar a su fin, pero que para ello era esencial que Estados Unidos y sus aliados en la OTAN cesaran su expansión hacia el este de Europa. Suscríbete solo si amas si quieres estar informado de las noticias que la televisión no quiere que sepas. Putin no solo hizo estas afirmaciones, sino que además presentó pruebas, sacando de su portafolio una serie de documentos, mapas detallados y estadísticas que, a su juicio, demostraban cómo la expansión de la OTAN representaba una amenaza directa a la seguridad rusa. Este despliegue de información era, por decirlo de algún modo, una advertencia visual de que Rusia tenía perfectamente estudiado el terreno, con una preparación estratégica detallada. Los mapas incluían análisis de posibles rutas de incursión y posiciones de tropas de la OTAN en Europa Oriental. A cada momento, Putin señalaba regiones y puntos específicos en los mapas, subrayando las amenazas que percibía desde su perspectiva. Al señalar la región de Kaliningrado, Putin enfatizó que cualquier movimiento de tropas en Lituania y Polonia podría interpretarse como un acto de provocación, en lo que llamó un equilibrio insostenible en nuestra propia puerta. Nuestra estabilidad no es negociable, dijo Putin en tono grave, mirando directamente a Trump, como si intentara calibrar la reacción de su interlocutor. Trump, fiel a su estilo, no vaciló. Con un semblante serio y en silencio durante los primeros momentos, esperó a que Putin terminara su exposición antes de responder. Cuando lo hizo, su tono fue igual de firme. En lugar de ceder ante las preocupaciones rusas, Trump dejó en claro que no se dejaría intimidar. Su respuesta fue clara y contundente, y, según los diplomáticos presentes, llegó a expresar en un tono enérgico que Estados Unidos no hace concesiones bajo presión y no negociará bajo amenazas. La mirada de Trump era fría, y sus palabras tenían un matiz de advertencia propia. Señaló que los intereses estratégicos de América no iban a ser comprometidos y que la seguridad de sus aliados en Europa era una prioridad inquebrantable. En su discurso, Trump resaltó que la expansión de la OTAN no era un capricho, sino una necesidad de proteger a sus socios en Europa del Este. No estamos aquí para discutir nuestra posición mundial, que es resultado de años de sacrificio y compromiso, afirmó, en lo que fue una clara señal de que no daría el brazo a torcer. Suscríbete solo si amas si quieres estar informado de las noticias que la televisión no quiere que sepas. Esta postura por parte de Trump pareció molestar a Putin, quien se mantuvo en silencio durante unos segundos, en lo que muchos interpretaron como una pausa calculada, quizá para controlar su propio temperamento. Cuando finalmente respondió, Putin volvió a apelar a la historia, haciendo referencia a los compromisos adquiridos al término de la Guerra Fría y sugiriendo que Estados Unidos había violado implícitamente dichos acuerdos al permitir que la OTAN se expandiera hacia el este, alcanzando ahora territorios que antaño habían sido parte de la órbita soviética. Para Putin, la entrada de la OTAN en países como Georgia y Ucrania era vista como una provocación directa, y lo describió como una línea roja que, si se cruzaba, podría tener consecuencias imprevisibles. Habló de la influencia histórica de Rusia en la región y cómo la expansión de la OTAN era percibida no solo como un desafío estratégico, sino como una amenaza existencial. Suscríbete solo si amas si quieres estar informado de las noticias que la televisión no quiere que sepas. En ese momento, según algunos observadores, el ambiente en la sala se volvió denso. Cada palabra parecía cargada de múltiples significados, y el cruce de miradas entre Trump y Putin reflejaba una lucha de voluntades en la que ninguno parecía dispuesto a retroceder. Trump, en respuesta, lanzó una réplica cortante, haciendo alusión a las prácticas de control de influencia que Rusia ejercía en diversas regiones y conflictos. Mencionó el rol de Rusia en Siria, su apoyo al régimen iraní, y las constantes intervenciones en la política interna de otros países como un reflejo de las tácticas que Occidente no estaba dispuesto a permitir. No estamos aquí para hablar de política de intimidación, habría dicho Trump,
en un tono que algunos calificaron como una mezcla de desafío y reproche. Ante esta respuesta, Putin ofreció una serie de alternativas que, según él, podrían reducir las tensiones. Propuso establecer zonas de seguridad en áreas clave de Europa Oriental y sugirió una cooperación en temas de desarme y control de armamentos, algo que podría mitigar la percepción de amenaza entre ambas potencias. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo de Trump indicaron que estas propuestas fueron recibidas con escepticismo. Para ellos, las alternativas de Putin parecían más bien intentos estratégicos de ganar tiempo y mantener el control sobre la región sin enfrentar sanciones adicionales o una respuesta militar de Occidente. La reunión se extendió durante varias horas, con momentos de silencio tenso y discusiones que en ocasiones rozaban el límite de lo diplomáticamente aceptable. A medida que avanzaba la conversación, los asesores de ambos líderes salían de la sala con frecuencia, llevando notas y mensajes a otros funcionarios en espera. Fuera de la sala, la prensa internacional esperaba ansiosa cualquier actualización, mientras el mundo observaba con expectación el desarrollo de uno de los encuentros más significativos de la época. La propuesta que Vladimir Putin presentó en aquella reunión histórica fue audaz y minuciosamente elaborada, pensada para reestructurar el orden global y redefinir la relación entre Rusia y Estados Unidos en un contexto donde la confrontación entre ambas potencias parecía cada vez más inminente. Con un tono tranquilo pero determinado, Putin expuso su visión para un acuerdo de cooperación económica exclusivo, que, según él, podría desviar a ambos países de un rumbo hacia una rivalidad cada vez más peligrosa. Este acuerdo no solo contemplaba la eliminación de barreras comerciales que habían limitado el intercambio entre Estados Unidos y Rusia durante años, sino que incluía la creación de un corredor económico en Eurasia. Este corredor, explicó Putin, sería una vía segura y rápida para que las empresas estadounidenses accedieran a mercados clave en Eurasia, lo que supondría beneficios incalculables en términos de expansión comercial y dominio económico en una de las regiones con mayor crecimiento del mundo. La propuesta fue sorprendentemente detallada. Putin incluso esbozó un marco regulador especial para las empresas estadounidenses que decidieran invertir en el corredor eurasiático, con incentivos fiscales y una serie de protecciones legales que aseguraran la integridad de sus inversiones. La creación de este corredor, argumentaba Putin, permitiría que las empresas de Estados Unidos aprovecharan una infraestructura moderna y segura, con facilidades en el transporte de mercancías y la reducción de costos logísticos en toda Eurasia. Desde su perspectiva, el corredor económico no solo fomentaría el crecimiento de la región, sino que abriría un canal de cooperación que podría aliviar las tensiones geopolíticas y forjar una alianza económica fuerte, beneficiando a ambos países en áreas clave de sus economías. Sin embargo, el componente energético de la oferta de Putin fue quizás el aspecto más polémico de la propuesta. Con una voz que denotaba la seguridad de quien conoce su posición ventajosa, Putin ofreció a Estados Unidos acceso preferente a los vastos recursos energéticos de Rusia, especialmente a su petróleo y gas natural. Este acuerdo implicaría que las empresas energéticas estadounidenses tendrían un estatus privilegiado para explorar y explotar ciertos yacimientos rusos, además de recibir condiciones preferenciales en las exportaciones de energía hacia Europa y Asia. Pero, este acceso no era sin condiciones. Putin dejó en claro que esperaba que, a cambio, Estados Unidos reconsiderara su postura hacia Ucrania y, específicamente, redujera su presión para que este país se uniera a la OTAN. No estamos aquí para discutir lo imposible, declaró Putin con calma calculada, mirando directamente a Trump. Este acuerdo puede beneficiar a ambos y estamos dispuestos a hacer concesiones. Suscríbete solo si amas y quieres estar informado de las noticias que la televisión no quiere que sepas. La propuesta de Putin iba al corazón de una de las tensiones más profundas entre Estados Unidos y Rusia, la expansión de la OTAN hacia el este y la influencia sobre Ucrania, un país que Rusia considera de vital importancia para su seguridad nacional. Para Rusia, que históricamente ha visto la influencia occidental en Ucrania como una amenaza, la posible membresía de Ucrania en la OTAN representaba un riesgo estratégico inaceptable. Con esta propuesta, Putin intentaba persuadir a Trump de que la cooperación económica podía ofrecer beneficios mucho mayores que la confrontación, y que, juntos, ambos países podrían asegurar no solo su prosperidad, sino también la estabilidad en Eurasia. Trump, por su parte, mostró señales visibles de incomodidad ante lo que percibía como una oferta cargada de condicionamientos políticos. Mirando con una expresión seria a Putin, Trump replicó que la independencia y la soberanía de los países aliados no estaban a la venta, ni podían ser negociadas bajo ningún tipo de acuerdo económico. Señaló que cualquier concesión hacia Rusia en lo relativo a Ucrania sería interpretada por el Congreso y la comunidad internacional como un signo de debilidad, y que ello pondría en entredicho la posición de Estados Unidos como líder global y defensor de los valores democráticos. Con un tono firme, afirmó: «No soy Joe Biden, no vengo aquí a ceder en lo que se considera la base de nuestra defensa. América primero,
refiriéndose de forma deliberada a su predecesor y estableciendo una clara crítica a lo que consideraba una política de apaciguamiento que él no estaba dispuesto a seguir. La referencia a Biden y la alusión a una política de apaciguamiento no pasó desapercibida. La expresión de Putin cambió visiblemente, y una tensión palpable comenzó a llenar la sala. Para Putin, el comentario de Trump fue interpretado como una provocación personal, como si sus intenciones de abrir un canal de cooperación fueran subestimadas o rechazadas sin consideración. Al parecer, el líder ruso comprendió que su oferta no estaba siendo recibida con el entusiasmo que él había anticipado. Aún así, en un intento de evitar el colapso de las negociaciones, Putin hizo una última y audaz propuesta. En un esfuerzo final por salvar las conversaciones, Putin ofreció reducir de manera significativa la presencia militar rusa en Europa del Este, una oferta que habría sido impensable en otra época. Especificó que estaría dispuesto a retirar tropas de ciertas posiciones estratégicas en regiones clave, y además, sugirió la posibilidad de establecer un acuerdo de no intervención en Ucrania, a cambio de que Estados Unidos y la OTAN emitieran una declaración de neutralidad respecto a la posible membresía de Ucrania en la alianza. Con un tono más serio, Putin trató de recalcar que esta oferta representaba un compromiso significativo por parte de Rusia, y que aceptarla significaría abrir una nueva etapa de estabilidad en Europa Oriental. La respuesta de Trump, sin embargo, fue directa y contundente. En palabras que resonaron con fuerza en la sala, afirmó: "No necesitamos más pruebas de la amenaza que representa su régimen, señor Putin. No existe ningún escenario en el que Estados Unidos acceda a limitar el derecho de sus aliados a buscar su seguridad". Trump dejó claro que cualquier intento de restringir la autonomía de los países en su derecho a tomar decisiones sobre su seguridad y alianzas sería inaceptable para Estados Unidos. Con estas palabras, Trump selló el fin de las esperanzas de llegar a un acuerdo en esa reunión. La reunión terminó en un ambiente de tensión, con los rostros de los presentes reflejando la gravedad de la situación. Para muchos de los asistentes, la escena fue una muestra de cómo los intereses y principios fundamentales de ambas naciones permanecían irreconciliables, y de cómo los esfuerzos por encontrar puntos en común se veían constantemente frustrados por las profundas diferencias en cuanto a seguridad y soberanía. La relación entre Estados Unidos y Rusia quedaba marcada por un nuevo episodio de desconfianza y confrontación, y el futuro de las negociaciones parecía más incierto que nunca. El comentario fue interpretado como la señal inequívoca de un rechazo absoluto y definitivo a cualquier posible acuerdo entre ambas partes. Y como si de un desencadenante se tratara, el ambiente en la sala se tornó denso, casi irrespirable. Según varias personas presentes, familiarizadas con los detalles de la reunión, el presidente estadounidense había sido advertido previamente sobre la seriedad de la situación y la posibilidad de que cualquier gesto o palabra malinterpretada pudiese desencadenar una crisis de proporciones mayores. Sin embargo, cuando Trump expresó su negativa, Putin, cuya expresión no dejaba margen para el error, reaccionó de una manera que tomó a todos por sorpresa. Putin, en un movimiento firme y rápido, se levantó de su asiento, atrayendo de inmediato todas las miradas de la sala. Su figura se hizo imponente en medio de un silencio absoluto, y sus asistentes, conocedores del temperamento de su líder, evitaron incluso respirar de más para no romper la tensa atmósfera. Los ojos de Putin se clavaron en Trump con una mezcla de frialdad y determinación que nadie había visto antes, o al menos no en un contexto diplomático. Camino a la puerta, en un gesto que parecía indicar el cierre definitivo de cualquier conversación, Putin hizo una pausa, girándose lentamente para mirar directamente al presidente estadounidense. En un tono bajo, casi inaudible pero cargado de autoridad, pronunció unas palabras que marcarían el momento. «Señor Trump, le sugiero que guarde silencio y considere las consecuencias de su postura», dijo, en un tono que no admitía réplica. Su voz era tranquila, pero cada palabra parecía retumbar en las paredes de la sala como un eco amenazante. Los presentes, que incluían altos funcionarios, asesores y hasta miembros de la seguridad de ambos países, quedaron perplejos y boquiabiertos ante la audacia de la declaración. Para algunos de los presentes, este desplante fue mucho más que una simple confrontación verbal. Fue una clara exhibición de poder que cruzó las fronteras de lo diplomático, un mensaje que Putin parecía querer transmitir no solo a Trump, sino también a todo aquel que estuviera observando desde las sombras. Las repercusiones no tardaron en llegar, y apenas unos minutos después del incidente, la noticia ya estaba recorriendo los titulares de los medios internacionales, generando una ola de reacciones que no se detendría en las próximas horas. El comunicado de la OTAN, emitido a las pocas horas, fue contundente. En un mensaje que reflejaba la gravedad de lo sucedido, la organización condenó enérgicamente la actitud de Putin, calificándola de una amenaza directa y un desafío frontal a los principios de la diplomacia y la estabilidad de las relaciones internacionales. El comunicado subrayaba que los miembros de la OTAN ven este comportamiento como una clara señal de las verdaderas intenciones de Rusia,
cuyo desprecio por la diplomacia constructiva pone en riesgo la paz y la cooperación internacional. El mensaje de la OTAN fue respaldado de inmediato por diversos líderes europeos, quienes expresaron su profunda preocupación por el incidente. Angela Merkel, en un comunicado emitido desde Berlín, señaló que la agresividad mostrada por Putin era inaceptable y alarmante. Este tipo de acciones deben ser tomadas en serio por toda la comunidad internacional, y la respuesta debe ser unida y firme, afirmó. Emmanuel Macron, por su parte, señaló que Europa no puede permitirse ignorar este tipo de provocaciones, y añadió que el comportamiento de Putin era un recordatorio de que la comunidad internacional debía estar preparada para hacer frente a cualquier intento de desestabilización. A medida que el eco de este enfrentamiento resonaba en los círculos diplomáticos y políticos de todo el mundo, los analistas comenzaron a desmenuzar las implicaciones de este altercado. Algunos expertos señalaban que este desplante podría ser la señal de un cambio de rumbo en la política exterior de Rusia, indicando una disposición a tomar posturas más agresivas y a desafiar abiertamente las normas establecidas. Otros advertían que esta actitud de Putin podía interpretarse como una demostración de fuerza hacia su propia población y un mensaje interno de que Rusia estaba dispuesta a asumir un rol más dominante en el escenario global, sin importar las consecuencias. En Washington, el incidente fue recibido con una mezcla de sorpresa e indignación. Los asesores de Trump intentaron minimizar el impacto de la situación, argumentando que las palabras de Putin no habían sido tan tajantes como se reportaba, y que la reunión había concluido de manera pacífica. Sin embargo, las imágenes y testimonios de los presentes parecían indicar lo contrario. A puertas cerradas, en el Capitolio, varios senadores discutieron la necesidad de revisar las relaciones con Rusia y de considerar medidas para reforzar la seguridad nacional ante lo que algunos calificaron como un acto de intimidación sin precedentes. La prensa internacional, por su parte, no perdió oportunidad de analizar cada detalle del enfrentamiento. Los titulares variaban entre descripciones del altercado como un desplante de poder y un momento de quiebre en la diplomacia moderna. En redes sociales, el tema se viralizó rápidamente, y miles de usuarios compartieron teorías y opiniones sobre las intenciones de Putin y el impacto que esta confrontación podría tener en la política global. Así, el incidente que comenzó como una simple reunión se transformó en un acontecimiento de alcance mundial. Los próximos días, según coincidían los analistas, serían cruciales para evaluar el verdadero alcance de esta situación y si el desplante de Putin marcaría el inicio de una nueva era de tensiones entre Rusia y Occidente. El primer encuentro formal entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido recibido con una ola de reacciones y análisis profundos por parte de expertos en política internacional, seguridad global y diplomacia. Para muchos analistas, este evento marca un punto de inflexión en la historia reciente, representando no solo un fracaso en los esfuerzos diplomáticos de ambas naciones para encontrar un terreno común, sino también una advertencia de que el mundo podría estar entrando en una fase de inestabilidad geopolítica sin precedentes desde el final de la Guerra Fría. Respuesta en Washington: estrategias y debate político. En Estados Unidos, las reacciones ante el polémico encuentro han sido inmediatas y variadas. En Washington, altos funcionarios de la administración de Trump se han reunido en una serie de sesiones de emergencia, donde se han analizado en profundidad las posibles respuestas al clima de tensión exacerbada. La Casa Blanca ha iniciado consultas tanto dentro de las agencias de seguridad nacional como en el Congreso para evaluar la aplicación de sanciones adicionales contra Rusia, una medida que podría ir acompañada de un aumento de asistencia militar y de inteligencia a los aliados de la OTAN ubicados en Europa del Este, una región que actualmente representa la primera línea de defensa ante la expansión de la influencia rusa. El Congreso, por su parte, ha visto surgir un consenso inusual entre demócratas y republicanos, quienes han mostrado unidad al solicitar a la administración de Trump una respuesta firme y decidida contra lo que consideran una amenaza directa a la estabilidad regional y a los principios de la Alianza Atlántica. Algunos legisladores de alto perfil han planteado la posibilidad de endurecer las sanciones existentes, además de incrementar los recursos destinados a las operaciones de la OTAN en los países fronterizos con Rusia, como Polonia y los estados bálticos. Entre las medidas evaluadas también se encuentra la posibilidad de bloquear el acceso de Rusia a tecnologías de defensa avanzadas y sancionar a entidades financieras clave del sistema bancario ruso. La posición de Rusia: resistencia y afirmación de soberanía. En Moscú, la respuesta ha sido igualmente contundente, y el Kremlin ha dejado claro que no cederá ni un ápice en sus intereses estratégicos. Los portavoces del Kremlin han declarado que Rusia considera cualquier expansión de la OTAN como una provocación directa y una amenaza fundamental a su seguridad. Putin, en declaraciones posteriores a la cumbre, ha enfatizado que Rusia tiene el derecho soberano de proteger sus intereses en Ucrania, así como de contrarrestar lo que perciben como una intromisión inaceptable de Estados Unidos en su esfera de influencia. En palabras de Putin,
La presencia de tropas y bases de la OTAN en las cercanías de las fronteras rusas es un acto de agresión que justifica una respuesta estratégica de igual o mayor magnitud. En un discurso ante miembros de su gobierno y altos mandos militares, Putin también delineó una serie de acciones que Rusia podría tomar en caso de una mayor hostilidad por parte de Occidente. Estas incluyen el fortalecimiento de su infraestructura militar en Crimea y otras regiones estratégicas, el incremento de sus capacidades nucleares y la expansión de su red de alianzas militares y económicas con países que comparten una visión de rechazo a la influencia occidental, tales como China e Irán. Consecuencias geopolíticas y reconfiguración de alianzas. El impacto de este tenso encuentro entre ambos líderes ha sido evidente en el panorama global. Los analistas han advertido sobre el riesgo de que este episodio sea solo el primer paso hacia una confrontación más abierta, con potencial para derivar en una nueva carrera armamentista. Estados Unidos podría optar por fortalecer su presencia militar en Europa, y Rusia, en respuesta, podría aumentar el desarrollo y despliegue de misiles de largo alcance y otros sistemas de armas avanzados que se consideran esenciales para equilibrar el poderío de la OTAN. En este contexto, el equilibrio de poder mundial podría alterarse profundamente. Estados Unidos se verá obligado a reforzar sus lazos con sus aliados tradicionales, como la Unión Europea, y podía buscar fortalecer la OTAN para contrarrestar cualquier avance ruso. Sin embargo, esto también presenta desafíos para los países de la UE, muchos de los cuales dependen de los recursos energéticos de Rusia y podrían verse en la difícil posición de elegir entre su alianza con Estados Unidos y su seguridad energética. Por su parte, Rusia ha comenzado a buscar aliados fuera de Europa Occidental, consolidando su relación con potencias emergentes como China. La estrecha cooperación entre Moscú y Beijing podría dar lugar a una nueva coalición de poder en Asia, con la capacidad de desafiar a Occidente en múltiples frentes. Además, la posibilidad de que Rusia fortalezca sus lazos con Irán y otros estados considerados problemáticos por Washington aumenta la complejidad de la situación, sugiriendo la formación de una red de alianzas alternativas que podrían socavar las estructuras de poder actuales. Impacto económico y consideraciones energéticas. En el ámbito económico, el conflicto también podría tener implicaciones de largo alcance. La economía rusa, aunque limitada en comparación con la de Estados Unidos, es una de las principales proveedoras de recursos energéticos, especialmente para Europa. Ante el escenario de sanciones adicionales y restricciones en el comercio con Occidente, Rusia ha comenzado a diversificar sus mercados, buscando alternativas en Asia y otros países dispuestos a eludir las sanciones internacionales. Esta estrategia podría reducir la influencia económica de Estados Unidos sobre Rusia, al mismo tiempo que aumenta la interdependencia entre Moscú y sus nuevos socios comerciales. Europa, mientras tanto, enfrenta el dilema de cómo responder a la amenaza rusa sin comprometer su acceso a los recursos energéticos que son cruciales para su economía. La dependencia del gas natural ruso ha dejado a países como Alemania y otros miembros de la UE en una posición de vulnerabilidad, y aunque algunos están explorando fuentes alternativas, el proceso de diversificación energética es lento y costoso. Una nueva Guerra Fría. Escenario de futuro. La posibilidad de una nueva Guerra Fría es un tema recurrente entre los analistas. La cumbre, que debía ser una oportunidad para el diálogo y la cooperación, ha resultado en una polarización aún mayor, con ambos líderes alejándose más que nunca de cualquier posibilidad de acuerdo. Este episodio podría marcar el comienzo de una era en la que Estados Unidos y Rusia se enfrenten en un conflicto indirecto, compitiendo por influencias en terceros países, apoyando a fuerzas opuestas en conflictos regionales, y buscando ganar la lealtad de otras naciones mediante pactos estratégicos. Las implicaciones de esta rivalidad renovada son complejas y abarcan todos los aspectos de la política global. Estados Unidos y sus aliados deberán prepararse para una era en la que Rusia, junto a otros países emergentes, desafíe su liderazgo en el ámbito internacional. Las organizaciones multilaterales, como la ONU y la OTAN, podrían verse sometidas a presiones sin precedentes, al igual que los mecanismos de diplomacia y comercio que han mantenido la paz relativa en las últimas décadas. Este enfrentamiento emergente amenaza con transformar el mapa geopolítico mundial, desencadenando cambios profundos en las alianzas y en los equilibrios de poder que han caracterizado el mundo desde el fin de la Guerra Fría. La política de ambos países podría verse radicalmente transformada en respuesta a esta tensión, afectando no solo la relación entre Estados Unidos y Rusia, sino también la estabilidad global a largo plazo.